Pero fundamentalmente, si yo tuviera que titular, digamos, este editorial, le pondría el ataque del odio y del miedo. ¿No es así? Un ataque que tal vez algunos o muchos de ustedes hayan visto reflejados no en las redes sociales, sino específicamente en la red social de Twitter. Uh-huh. En el curso del día de ayer, yo diría en el curso de todo el día de ayer, la verdad que me tuvieron, muchas gracias, como tendencia nacional durante creo que más de 24 horas. La verdad que fue un ataque, pero en realidad tendríamos, no sé, Héctor, que hacerle una vaquita, algún tipo de giro o de ayuda a nuestros atacantes, porque la verdad que nos dieron muchísimos más seguidores, multiplicaron los apoyos, los me gustas, en fin, es innumerable la cantidad de mensajes que en lo particular he recibido por mensajería privada. Ni hablemos de las visualizaciones que lo que se llama de cada tweet o cada entrada tiene. Bueno, la verdad que si me terminaba de faltar algo para popularizar en este caso mi cuenta Twitter, bueno, la verdad que nuestros amigos / enemigos, en fin, nos dieron una mano importante. Pero fuera de eso, la verdad que en cierta forma constituye parte de los efectos no deseados, ¿no? Porque a veces es como cuando tirás un boomerang, te vuelve, y a lo mejor a los que quisieron generar un efecto les vuelve triplicado, pero en contra. Pero si uno analiza, digamos, lo que se suele llamar la natural convivencia o, en fin, las normas mínimas de la ética humana, y no hablemos de la ética política, yo diría que en realidad se trató de un hecho, y me refiero a los que lo generaron, un hecho, bueno, además de infantil, un hecho deleznable, un hecho repugnante, como cualquier operación de campaña sucia, donde parece que va a producir un efecto de manchar o de ensuciar justamente aquel sobre el cual, o aquella sobre el cual se desarrolla, y finalmente termina de alguna manera afectando a los que la generan. Como les decía, no fue como lo quieren hacer ver algunos, tipo, ¿no? Como decía Tinelli, no, fue una bromita para Videomatch, muchachos. A ver, tampoco es cuestión de molestarse. No, la verdad que a esta altura ni siquiera estamos molestos. Ya al día de hoy, puede ser que evidentemente al principio esas cosas, vos decís que qué le pasa a toda esta gente, ¿no es así? Te molesten un poco. Pero, a ver, una operación perfectamente coordinada con miles de troles, el 80 o el 90% de los cuales, además, que los identificaba como troles, llevaban el aditamento de Adornis, donde simplemente con un seguimiento que nosotros, digo porque estos muchachos, está bien, manejan supuestamente la tecnología, están muy fascinados por sus chiches tecnológicos, pero bueno, a ver, sin pretender ser más de lo que somos, yo trabajo en la administración de sistemas, ¿verdad? Y trabajo hace más de 30 años. De hecho, estuve entre los pioneros, colaborando con la empresa Wernet y otras en traer en su momento, en 1996, Internet a la Argentina. Así que, en fin, algo de esto entendemos, sin pretender ser hackers, más allá de que tenemos muchos amigos en la red. A ver, es muy fácil detectar cómo y dónde vienen. No es mi estilo, pero hasta podría pasarles capturas de WhatsApps, de charlas, de los grupos donde se organizaron, quiénes los organizaron,
podríamos hablar de sus nombres reales, podríamos hablar de cómo los coordinaron, podríamos hablar de la pirámide que armaron, pero la verdad que no es nuestro estilo, porque la verdad el que quiere vivir en el chiquero, que viva en el chiquero. ¿Verdad? Nosotros no somos parte del chiquero, nosotros pretendemos otra cosa para nuestras vidas, para lo que nosotros representamos, para lo que han sido también nuestras preparaciones, nuestros estudios y por supuesto nuestros valores. Pero digamos, esto no fue una broma para Videomatch, esto fue un ejército de trolls perfectamente coordinado, ¿verdad? Desde un centro, que yo, digamos, diplomáticamente y más específicamente hoy, ayer lo llamaba un poco el centro de los amarillos, o hablaba un poco de las víboras amarillas o de cosas por el estilo, bueno, y que hoy identifiqué claramente como un centro que depende orgánica y jerárquicamente de Cambiemos. Sí. Que tal vez, evidentemente, generó un poco de ruido en ese mini mundo o micromundo que es Twitter, pero que no hace ni a la vida nacional, ni por supuesto forma parte de las preocupaciones, ni siquiera de las anécdotas, ni siquiera, digamos, del eventual peso político que puede tener en la realidad argentina. Inicialmente, cuando esto se desarrolló, fíjense, ¿no? Un poco para ir identificando la calaña, porque si ustedes dicen, bueno, fue por algo que eventualmente dijo Calchi o dijo Biondini, no, ¿saben cómo se inició esto? Yo estaba viendo, me acuerdo, TN o la televisión, y creo que estaba no Jacobe, sino el hijo de Jacobe, el encuestador. Y me pareció un dato interesante que, bueno, que había hecho justamente una encuesta, y ojo, la mesa que estaba sentada era más bien, como se suele decir, verde, no celeste, con lo cual vimos algunos gestos que como que se le hubieran pegado con un sillazo en la cabeza. Este hombre dijo que, bueno, había hecho una encuesta y sobre 2.500 casos, y el 60% de los encuestados estaba en contra del aborto. Que cuando fue la iniciativa o el proyecto anterior, la cosa era 50 y 50, y que además en la parte de los verdes o en la parte del proaborto había solamente un 27%, y el resto, bueno, no sabe, no contesta o no se define. Lo cual me pareció un dato muy significativo, porque si uno venía escuchando los medios parecía, ¿no?, que había como una especie de nueva ola verde, y evidentemente nuestra sociedad, yo creo que en poco tiempo cambió, maduró, se informó más, y bueno, evidentemente hay un sector, digamos una minoría, ya podemos decir, que está a favor lamentablemente, del genocidio de nuestros niños por nacer, y yo creo que la enorme mayoría, por eso uno de nuestros hashtags que siempre ponemos es Argentina defiende la vida. Bueno, evidentemente, no sé, parecería como que ese Twitter, que en realidad estaba reflejando un dato de una fuente que ni siquiera era nuestra, por lo tanto, yo diría un dato que, más allá de que estamos a favor de la vida, es un dato desde ese punto de vista objetivo, es un dato externo, claro, a lo que uno eventualmente podría poner o desear. Bueno, a partir de ahí empezaron con una cantidad de bajezas, en fin, de falacias. A ver, yo en ese sentido, antes de profundizar este tema, quiero decir lo siguiente. Yo no necesito demostrar lo que soy, lo que pienso, pero ciertamente en la Argentina, seamos claros, no hay libertad de expresión, no hay libertad de opinión. Uno puede caminar sobre un estrecho andarivel donde tenés una cantidad de organizaciones que te quieren aplicar leyes sobre la libertad de pensamiento y la libertad de opinión, la verdad, dignas de una dictadura del pensamiento. Entonces, bueno, yo tengo la suerte, o entre comillas, la desgracia, ¿verdad?, de que en particular mi hijo, bueno, y el equipo que lo acompaña son abogados, ¿no es así?
Y en el caso de mi hijo, además es apoderado del partido, y la verdad que no quiero decir una cosa por otra, a lo mejor está mal que lo diga porque es mi hijo, pero la verdad que yo considero que está entre los mejores abogados civiles y del fuero electoral de la Argentina. Y lo digo además porque venció a los supuestos equipos mejores, sí, ¿verdad? Y debe ser un caso bastante particular, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica, porque a través de Alejandro César, junto con los profesionales, por supuesto, que lo acompañan, pero coordinados por él, nuestro movimiento, nuestro partido derrotó no una, sino varias veces a la DAIA, al Centro Vicental, a los distintos gobiernos. La propia Corte Suprema, que en el 2009, en otra etapa, había fallado en contra nuestra, este año, en febrero, falló de manera total a favor nuestro. No hablemos a nivel de las procuraciones o de fiscalías que antes teníamos en contra. Entonces le ganó juicios al propio PJ. Entonces no es que lo digo porque es mi hijo, realmente cuando una persona con esos antecedentes, con esa trayectoria, de alguna manera sabiendo y en este caso conociendo un poquito al padre, ¿no? Que si bien ya ahora soy, como se suele decir, un león herbívoro, uno no deja de ser un león, y a veces a los leones se les zafa un poquito la cadena. Bueno, indudablemente me sirvió mucho en este andarivel o en este prácticamente enjaulamiento del pensamiento, que uno tratara de expresar lo que de alguna forma se puede expresar sin que aparezcan esas famosas organizaciones que te quieren aplicar determinadas leyes, como la ley antidiscriminatoria, que en realidad no es porque uno va a discriminar, sino porque ellos realmente transforman cada expresión en una dictadura del pensamiento, ¿verdad? Y bueno, no hay que olvidar que hace años recordarás, Héctor, cuando nosotros estábamos en el enfrentamiento de lo que era, sobre todo, otras épocas, y en particular por iniciativa del que después fue presidente, Fernando de la Rúa, se dictó una llamada ley antidiscriminatoria que fue dictada específicamente contra el nacionalismo, y a lo mejor puede sonar un poco soberbio, pero sobre todo por el peso político que nosotros teníamos en ese momento, a través de nuestros periódicos. Casi diría que fue en ese momento una ley que la quisieron aplicar contra mí, ¿verdad? Bueno, y de hecho, más allá de que fue un tema en suspenso, yo fui el primer condenado en la Argentina por supuestamente violar la ley antidiscriminatoria, porque era lo que querían nuestros enemigos, ¿no? Así, bueno, una vez sí, pero dos veces no. Y fue un boomerang para De la Rúa, porque nosotros fuimos a Casa de Gobierno con un petitorio, ¿te acordás? Claro, pero ya fue después. Bueno, el desastroso gobierno que hizo, bueno, y finalmente terminó escapando por un helicóptero, ¿no es así? Pero bueno, Dios castiga, sin palo y sin rebenque, como suele decirse, y cada uno va cosechando lo que siembra. Con esto lo que quiero decirles es que, bueno, nosotros tomamos algunas medidas, tratamos evidentemente de responder, pero además cuando se produjo toda esa cuestión, realmente era una letrina, ejército de troles poniendo, bueno, tomamos incluso la medida de permitir que se compartieran nuestros tweets, y cuando vos los compartís también puedes poner comentarios, se les pusiera me gusta, pero digamos, dejar que comentaran únicamente las personas que nos siguen, ¿verdad? Total, claro. Para eso tienen sus cuentas y sus espacios. Entonces digo, bueno, todos saben, a ver, yo no necesito detallar lo que yo pienso, ya tengo 64 años, me adapto a las leyes, como digo, soy un león herbívoro, pero pienso como pienso, ¿verdad? Yo soy una persona, a ver, sin pretender ofender a nadie, la vida de cada uno es la vida de cada uno, soy respetuoso de las leyes vigentes en el país, pero mi pensamiento es mi pensamiento, yo soy una persona que realmente creo en el orden natural. Creo que en una clase de biología en cualquier colegio sería muy difícil explicar que existen más de dos sexos. Evidentemente no comparto
la ideología de género. No me meto con la vida privada de cada uno, pero bueno, yo la verdad no son los valores que generan mi vida, que nunca lo han formado. Entonces es como, no sé, si yo lo tengo acá al amigo Héctor, que de repente, evidentemente, no sé, es una persona que denuncia, por ejemplo, el narcotráfico, y bueno, los narcotraficantes de alguna forma te quieren involucrar como narco, ¿no es así? Bueno, esto es otro caso, lo pongo como un ejemplo exagerado porque tampoco no es que de ninguno de esos sectores se comete ningún delito, es la vida de cada uno, yo soy muy respetuoso de la vida de cada uno, pero no es mi vida. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, yo sé, me conocen, quisieron hacerme reaccionar, a lo mejor quisieron que me enojara, quisieron que pisara algún palito, a ver si finalmente de alguna forma podemos impedir que Biondini o que el partido pueda seguir trabajando. Sí. Y bueno, de una forma muy agresiva y yo diría también muy infantil, pero masiva, empezaron con el tema de, tratarme de vincular con el espacio de las personas, bueno, de otras preferencias sexuales, bueno, ellos dicen que son mujeres, digamos, desde mi punto de vista, bueno, con hombres que se disfrazan de mujeres. Es mi forma de pensar, lo lamento, tengo 64 años y no voy a cambiar de mi forma de pensar, respeto a todos, pero la verdad que el día que me demuestren biológicamente que existen 3 sexos, puedo hablar. Que otros tengan otras preferencias sexuales, bueno, son sus derechos, sus inclinaciones, magnífico, pero eso forma parte del universo. Es decir, de alguna manera, tomando el ejemplo que le daba Héctor, tratándote de involucrar en aquello que sabes que forma parte de las antípodas de tu conducta, de tu vida privada, de tu vida pública, en fin, de lo que vos pensás. Entonces, sobre esto ya no tengo mucho más que decir, pero evidentemente lo importante es lo que estaba atrás, o sea, ¿por qué hicieron esto? Porque uno podría decir, como ahora quieren bueno, fue un grupo de jóvenes que del día a la mañana crearon miles de cuentas, se organizaron, o fue realmente una operación política. No solamente hicieron eso, sino que cuando nosotros después, evidentemente, tratamos digo, porque si no era directamente una cloaca, digamos, de que comentaran en sus lugares, pero por lo menos dejaran que la gente que realmente quería opinar en serio opinara, ya en una especie de rapto de locura, empezaron a crear, no sé si 7, 8 cuentas, donde, digamos, usando mi nombre y apellido, poniendo mi foto, poniendo exactamente mi biografía, entonces, no sé, en cuentas donde yo supuestamente empezaba a tener charlas, no sé, con travestis, empezaba a mandarle saludos a diestra y siniestra, bueno, realmente un verdadero circo, cuentas que duraron indudablemente unas horas, porque, como dice el proverbio, muchachos, esto lo inventé yo, es decir, digo, si ustedes quieren combatir en algún terreno está bien, pero venir a combatir con la gente de sistemas, en el campo de sistemas, es un poco, o sea, yo respeto los conocimientos que pueden tener, pero incluso hasta para corporaciones globales que sabemos que están con una línea de pensamiento mundialista, las identidades falsas son identidades falsas, ¿verdad? No es que tuvimos que, ¿verdad?, ir a Estados Unidos o ir a una fuente tal, era simplemente hacer unas cuantas denuncias y bueno, evidentemente en pocas horas literalmente los barrieron. No contentos con eso, quisieron entrar a Wikipedia. Wikipedia no es un espacio que a mí me quiere, tiene comisarios políticos, ¿verdad? Pero tampoco una enciclopedia, más allá de todas las falacias que incluso pueda tener, todo tiene límites, ¿no es así? Intentaron poner cualquier cosa en las biografías y finalmente hasta los propios administradores de Wikipedia, si bien evidentemente contiene muchas
vacíos, inactitudes, incluso prejuicios. La biografía que me pusieron, incluso me pusieron una biografía mejor, y por supuesto los cambios que querían hacer duraban 1 minuto en el aire. Entonces digamos que fue, digamos, una maniobra que uno podría decir absolutamente infantil, pero además vos podés decir, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, suponete que yo dijera no, porque Héctor habla en contra del narcotráfico, pero bueno, te voy a demostrar que sos del cartel de Medellín, ¿no es así? Ahora es como si yo dijera, vos sos narco, ¿sabes por qué? Porque alguien me dijo que me lo dijo alguien, claro. Y yo pensé, y después para probarlo, te publico un meme, ¿verdad? Te publico un meme. Pero incluso vamos a suponer, en ese espacio de los trolls y todo eso, que finalmente son empleados o idiotas útiles o como se les quiera llamar, la verdad, en ese sentido, por lo menos ahí yo vi una cierta madurez. Yo a veces critico mucho al periodismo del sistema, no al periodismo en general, pero a ver, si vos representás un diario o un medio serio y yo te traigo una denuncia, sea lo que fuera, o un comentario, ¿verdad? No sé, el diputado, el gobernador, mirá, este tipo dice que es tal cosa, pero mirá, acá está en tal situación, en tal otra. Si bien forma parte del periodismo amarillo, no deja eventualmente de tener un sustento, ¿verdad? Pero ninguna prensa seria, aun cuando aborrezca al personaje que eventualmente se le quiere endilgar algo, te va a publicar algo, digo, prensa seria, por un tweet, por un meme. Vi un portal que dentro de su nombre tiene la palabra periodistas, que responde directamente a Patricia Bullrich, que fue un medio en su momento que tuvo una cierta relevancia. Hoy es un medio en decadencia, y a veces hay medios que cuando están en decadencia se venden por la gaseosa y el sándwich, ¿no es así? Porque si no, no se explica, donde publicó una nota donde publicaba un meme de los Bart Simpson y después publicaba, y no estoy hablando de algo que eventualmente no pueda chequearse. Ustedes, si entran a Biondini.ar, todos juntos, porque, a ver, son tan infantiles que hasta crearon una cuenta que era, en vez de la I de Biondini le habían puesto un 1, entonces vos leías a primera vista Biondini.ar, otra cuenta que ponían Biondini.ar y al final le ponían un guión bajo. Es decir, realmente los muchachos utilizaron, se ve que el 100% de todas sus neuronas, digamos, para avanzar con sus ideas, digamos. El día que quieran hacer algo en serio, no es mi estilo, pero en una de esas les puedo dar alguna clase, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que, bueno, además de hacer todas esas cosas, incluso increíblemente, yo digo increíblemente porque la verdad yo no soy periodista, trabajo sí hace como 40 años en el periodismo, soy, como se dice, un periodista del campo de batalla, pero uno, a ver, tenés que chequear, tenés que tener una seriedad, porque no te pueden usar por más que te paguen realmente para que pases el papelón del siglo. Publicaron una foto que, si ustedes ven 3 o 4 tweets atrás de los míos, yo estuve el domingo en Quilmes, ¿verdad? Sí. Como ven, me voy a extender unos minutos, le pido disculpas al compañero Berblut, vamos a hablar más sobre las 9, después estiramos el programa, no le vamos a quitar ni un minuto a nuestros invitados. Pero dentro de las 4 fotos que yo publiqué en Twitter, y es una foto del último domingo, hay una donde yo estoy en Quilmes, ¿verdad? Donde hubo un almuerzo, donde había dirigentes sindicales, dirigentes políticos, tanto de Quilmes como de Avellaneda. Después hubo una charla, y hay una foto donde yo estoy, la verdad que no soy muy original, con esta misma chaqueta, junto a 4 o 5 dirigentes sindicales, ¿verdad? Entonces, recortaron esa misma foto, digo, lo pueden ver, sí. Pueden ir y verlo, recortaron esa misma foto, ¿verdad? En una especie de cut y paste, sí. Y la pusieron
y la pusieron al lado de 3, creo, travestis, parecía que, digamos, no sé qué eran, supuestamente vedettes, digamos, como diciendo que era la foto de Biondini al lado de ese espacio. O sea, una cosa burda que, a ver, lo puede poner un chico de jardín de infantes, lo puede poner alguien como para divertirse, pero no lo puede poner un medio de prensa. Y estoy hablando en este caso de un medio financiado por el macrismo. Y del otro lado, porque siempre está la cara de la otra moneda, otro medio que también tuvo su auge en otra época y ahora están de a la caída, digamos, reproducía los tweets y decía que el dato era como que yo bloqueaba los ataques. Y a ver, pero si están diciendo barbaridades, por empezar, eso es una noticia, digamos, eso es una noticia. O sea, me parece algo realmente que, por supuesto, bueno, al resto de los medios, o cualquier medio que se preciara de mínimamente serio, no podía sumarse a una acción semejante, porque, bueno, perdés en primer lugar el respeto. Basta leer algunos mensajes que le ponían los propios lectores, digamos, aunque yo fuera, no sé, Rasputín, fuera, no sé, la persona más odiada de Rusia, o en este caso, no sé, de la Argentina, a ver, el que se perjudica es el medio, digamos. Eso no es periodismo, eso es un cachivache. Bueno, o sea, hablemos de dos medios mercenarios. Entonces todo esto se produjo desde una granja de trolls, y evidentemente nosotros fuimos tamizando y fuimos ubicando el origen. Y yo hoy puse un tuit y dije que, a ver, porque nosotros no nos vamos a meter con los payasos, sino con los dueños del circo. Yo sinceramente les digo a los adornis, como le llaman, o a los trolls, o a lo que fuera, la verdad que no tengo, será el trabajo de ellos. Y los que son jóvenes, a veces cuando uno es joven hace muchas estupideces, a lo mejor se arrepiente con los años, pero bueno, reitero, no es un problema con ustedes, sino con los dueños del circo, ¿verdad? De todas maneras, yo digo, a mí, por ejemplo, me gusta programar, me gusta brindar servicios de internet, me gusta, en la medida de la posibilidad, de crear algo, pero realmente el trabajo de un troll es un trabajo muy triste, ¿no? Porque creas identidades falsas, utilizados a veces para inflar a una persona que no lo merece, para denigrar a una persona que no lo merece. Yo me imagino que cuando llegás al final del día no tenés muy claro quién sos, te pasás todo el día mintiendo, todo el día agraviando gente, todo el día creando cuentas falsas. En fin, la conciencia a la noche trabaja, y realmente hacer eso de joven, y bueno, la verdad, yo no lo juzgo a ellos, pero sí lo juzgo a los mandantes de ellos, porque realmente mandar a la juventud a consumir y a producir basura demuestra en primer lugar que los que lo generan son basura. Y en segundo lugar, si vos realmente transformás tu alimentación, digamos, espiritual o intelectual en basura, los años te van a convertir en eso también. Sí. ¿Así? Entonces es realmente una deformación de lo que deberían ser los intereses y las actividades de nuestra juventud, realmente muy lamentable. Pero bueno, como les decía, yo hoy hablé de los dueños del circo, y los dueños del circo lo dije claramente. Macri, Mauricio Macri, por si me está escuchando, Mauricio Macri. No tengo problema, Macri, en que nos veamos en tribunales, yo lo puedo demostrar esto. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, ex Montonera, Hernán Lombardi. Yo no me meto en la vida personal, pero a veces uno ataca lo que es, ¿no es así? Lombardi. Por supuesto, bueno, alguien que sería como, viste, como el Nosiglia, digamos, con perdón de la palabra, sí. Nosiglia, digamos, de Cambiemos, que es Marcos Peña, y por supuesto, medio a control remoto, digamos, todavía sigue haciendo sus mensualidades
Durán Bárbanos, así. ¿Y por qué se produce esto? A ver, uno diría, ¿por qué nosotros somos un objetivo? Y acá voy a hablar de algo que sí que tiene que ver con la realidad política. Miren, las elecciones legislativas, nosotros tenemos una concepción federal, no creemos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, pero hay elecciones que tienen un peso determinado y en determinadas elecciones, determinados distritos tienen una importancia clave. En las elecciones del próximo año, del 2021, la madre de todas las batallas se va a dar en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Va a ser una elección incluso nacionalizada porque, bueno, va a haber incluso, bueno, dirigentes, como puede ser en mi caso, que participamos de las elecciones presidenciales, pero además va a ser un poco lo que va a mostrar un poco la radiografía o la proyección, digamos, sobre, en especial, los comicios del 2023. Y indudablemente, Cambiemos considera que, bueno, ya tuvo una derrota, que cada voto cuenta, que su espacio se ha venido derrumbando bastante, que no pueden tener más sangrías. Entonces ellos, en un acto de... La verdad que nosotros, como siempre decimos, no nos ubicamos ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda del sistema. Estamos enfrentados con el sistema de corrupción y decadencia, ¿verdad? Venimos de una tercera posición, que en su momento fue ni yanquis ni marxistas. Hoy hablamos de una cuarta posición, pero es la misma línea, digamos. Pero digamos que algo así... como que los de Cambiemos se creen, entre comillas, los dueños de lo que ellos llaman la llamada derecha, ¿no es así? Uh-huh. Y que si además ellos no logran unificar o concentrar a todo lo que ellos llaman la derecha, evidentemente juzgan absolutamente imposible ganar esa madre de todas las batallas y perder nuevamente con el kirchnerismo. Entonces, no importa si es un 1%, un 2%, un 3%, lo que fuere, ellos quieren concentrar todo ese espacio. De hecho, en los últimos días, uno ha visto en las redes sociales cómo han mandado, entre comillas, embajadores de buena voluntad a diferentes lados, un operador macrista como Sicarelli, por ejemplo, reuniéndose con un dirigente o una persona, no hago ningún juicio de valor al respecto, pero que bueno, hasta hace unas semanas atrás hasta decía que había preferido votarlo a Fernández que a la parte de Cambiemos, me refiero a Maslatón, que ahora lo incorporaron a ese espacio. Y evidentemente hay otros dos espacios afines a ese sector, digámosle más neoliberal, liberal, conservador en algunos aspectos, que por un lado es el espacio de Esper y por otro lado es el espacio de Gómez Centurión. En el caso de Gómez Centurión no es un tema que los desvela, y esto no por hacer ningún demérito ni de la figura de Gómez Centurión ni del espacio, sino porque, bueno, ellos todavía es como que están tratando de luchar por su personería electoral, no saben si la van a lograr, medio como que se enemistaron con las fuerzas con las cuales formaron una alianza en el 2019, y medio que la proyección que hacen del lado de Cambiemos es como que no van a llegar, o que finalmente se van a terminar acoplando ahí, o se van a tener que sumar a otro lado. Pero, y no es santo de mi devoción, ya sabemos, ¿no? Desde el momento que en su momento declaró que las Malvinas eran inglesas, se imaginarán el concepto que tengo, cuando de alguna forma, no, yo no hago conceptos personales, hago conceptos políticos. Si hay un debate, yo le doy la mano a todo el mundo, más allá de lo que piense ideológicamente. Después, si otros se quieren levantar, huir o no darme la mano cuando me siento a debatir, claro, como el famoso, ¿cómo es? Forrest Gump, que salió corriendo llevándose los más micrófonos. Santo, un día voy a hablar un poquito de ese tema, ¿no? Pero en todo caso, ya que a algunos les gusta ver el Google, fíjense en una nota donde está Santoro, busquen por el diario Clarín, una nota
de un tema distinto pero similar, porque no era la primera vez que huye. Cuando él estaba en, creo que lo llamaban los irrompibles, que no eran tan irrompibles, y se cruzaron en una manifestación, creo que fue sobre Avenida Callao, con hijos, y hay una nota de una página en Clarín, tiene un par de años, unos cuantos años, donde está dedicada a Santoro y explica cómo Santoro, que estaba al frente de la columna, estamos hablando que estaban en la zona de Congreso, huyó y lo encontraron, creo que ahí en el, ¿cómo es? En el parque que está ahí en, ¿cómo se llama? En el Parque Centenario. No, Parque Centenario no, el Parque Rivadavia. En el Parque Rivadavia. A punto tal que el periodista dice que debía tener las marcas en la nuca de cómo le pegaban los talones cuando huyó, ¿no es así? Entonces, bueno, qué sé yo, se levantó Santoro, a veces a uno le da lástima, se levantó muy nervioso en ese momento, se tropezó con un cable, casi, bueno, me daba ganas de ayudarlo, pero bueno, lamentable para un legislador, ahora asesor presidencial, bueno, de qué gente se está rodeando Fernández, ¿verdad? Pero bueno, a veces uno de algunas cosas tiene en cierta forma piedad, y fíjense que no lo comenté en su momento, donde el hombre estaba muy, como decía Sadi, en las nubes de Úbeda, ¿no es así? Porque la verdad que no, pero bueno, ya pasó tanto tiempo, pero no creas, Santoro, que no sabemos quién sos, y bueno, no era tu primera huida, pero... un poco volviendo al tema de lo que estaba señalando, bueno, evidentemente ellos estuvieron mandando embajadores, entre comillas, de buena voluntad, y el espacio de Esper, donde ahora se le sumó Milei, bueno, tomó la decisión de ir por los suyos, ¿verdad? Y evidentemente Esper, más allá de que nuestra intención es ganarle a todos, y tal vez le ganemos a todos, aunque por ahora nos subestimen, bueno, tiene también su porcentaje, sus seguidores, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no se nos restan a nosotros, ni tampoco se le restan al kirchnerismo, se le restan directamente a Cambiemos, porque es un problema entre el espacio de los llamados liberales. Entonces, bueno, hicieron todo tipo de gestiones, y Esper... hasta el momento se mantuvo en la suya. Entonces ayer, si también se fijan, desde ese mismo centro de trolls, y reitero, estoy hablando de un espacio del cual no somos amigos, no somos enemigos, pero no tiene nada que ver con el nuestro, se generó desde ese mismo espacio de troll también toda una campaña durante el día, poco menos que acusándolos que servían al kirchnerismo, que eran una colectora de los K, etcétera, etcétera, también con una cantidad de cuestiones bastante denigrantes. Y ustedes preguntarán por qué eligieron, y ahora vamos llegando un poco al centro de la cuestión, antes que nos agarre las 9 de la noche, tenemos todavía 14 minutos, ¿por qué eligieron? Porque ayer era el gran día, Héctor Azul, era el gran día, ayer era el 7D, ¿no es así? ¿Y qué pasaba en el 7D? En el 7D era el día donde supuestamente, bueno, donde pasó que Macri se había retirado, saludado por su público, y entonces ellos venían trabajando también, todos estos trolls y todo el aparataje de Cambiemos, en que iba a haber un gran 7D con una plaza de Mayo llena, donde... si era realmente grande, tal vez apareciera Macri, o si no, iba a aparecer tipo Madonna subida a un auto, digamos, agarrada ahí de la ventana, y con 10 libertarios, tal vez Patricia Bullrich, ¿verdad? Como esas vueltas que daba el obelisco. Pero eso por otro lado, porque... Claro, pero... Yoda. Claro, bueno, ahí no vamos a entrar. Pero a lo que yo me refiero es que fueron 200 personas. Pero fue muy triste. O sea, ni siquiera las desconcentraciones, que ya cuando se iba la gente, algunos iban a protestar a Plaza de Mayo, fue una cosa lamentable. Había una persona que tenía una pila de remeras más grande que la persona, donde decía Macri. Es decir, todas esas operaciones de querer denigrar un poco a eso que ellos, reitero, no somos derechas, simplemente hay sectores patrióticos, sectores, si se quiere, más conservadores en el espacio de ellos, desde un punto de vista más malvineros,
que siguen al Frente Patriota. Entonces, por un lado, nos querían denigrar a nosotros, tirándonos un balde de tierra como éramos los antivalores de los valores que sostenemos, y por el otro lado transformar al espacio de Esper en una especie de colectora del kirchnerismo. Entonces, despejando ese panorama, aparecía Macri, aparecía Bullrich a la tarde, y era el día del 7D. Bueno, evidentemente lo central de todo eso del 7D, que fue el 7 de la desgracia. A veces el 7 es el de la suerte, pero ese fue el 7 de la desgracia, porque realmente fue, muchachos, fue un papelón, ¿verdad? Un papelón. En la próxima manifestación pídanos gente, le mandamos un poco de gente, lo cual demuestra, a ver, que también las personas, y era un feriado, era un día de sol, no pueden aducir nada, aparte caminan muchos de los que lo siguen 15 cuadras y ya están ahí. Se confundieron un poco con las marchas supuestamente anticuarentena, digamos que aparecía también, tipo Madonna, la Burley se quería sumar, ¿no? Y confundía lo que era una movilización ciudadana apartidaria. Ellos se creyeron que esas manifestaciones previas eran de la gente de ellos. Entonces quisieron hacer su propia manifestación e hicieron ese papelón absoluto en la Plaza de Mayo. Pero esa es la razón estratégica, digamos, de este ataque. Y la verdad que en el otro tema, no voy a entrar porque aparte forma parte del mundo de ellos. Es el mundo de las fiestas privadas que ellos tienen, de las inclinaciones privadas que ellos tienen, a veces de la falta o de la pérdida de perder tiempo en sus propias cuestiones, no llamémosle vicios. La verdad que la música es muy buena, pero bueno, a mí de repente me gusta escucharlo a Cafrune, me gusta escucharlo a Fabio, me gustan algunos conjuntos internacionales, no lo voy a negar, como el caso de Rammstein, de AC/DC, en fin, te diría que hasta incluso, y bueno, pido perdón por el de los Rolling, en fin, pues bueno, pero a ver, y no estoy haciendo un juicio, estoy simplemente diciendo que a veces hasta discriminatoriamente algunos tratan de atacar lo que ellos reflejan, ¿verdad? Pero el ídolo de Mauricio Macri era Freddie Mercury, ¿verdad? Uh-huh. Que yo sepa no era Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y reitero, no estoy haciendo ningún juicio de valor, pero bueno, a ver, por mérito propio, porque realmente era un gran músico, un gran cantante, a Freddie Mercury, por ejemplo, le llamaban en su momento la reina, y realmente, bueno, tuvo un fin trágico, pero también en el marco de la gloria. Pero a ver, muchachos, ustedes realmente nos quieren atacar a nosotros desde un espacio conducido por una persona que, y hubiera sido una muerte lamentable, porque tampoco jamás hubiera llegado a la presidencia, que en su propio cumpleaños casi murió tratando de imitarlo a Freddie Mercury y casi muere ahogado tragándose el bigote postizo de Freddie Mercury. Entonces, la verdad que a mí no me gusta usar malas palabras, ¿verdad? Pero, francamente, fíjense a quién siguen, porque Freddie Mercury, ustedes le llamaban, no era la reina, pero, francamente, con esa anécdota de Macri, yo podría decir que Macri sería la reina de los boludos, ¿no es así? Entonces, en definitiva, realmente a esta altura a uno casi le causa gracia, pero no es la primera vez que este espacio lo hace, no es la primera vez. No es la primera vez que intenta de alguna forma atacarnos, mancharnos o mezclarnos. Nosotros, si hay algo que nos ha caracterizado, somos un partido que jamás ha tenido una causa por corrupción. Yo soy una persona que me han perseguido de múltiples maneras. Mi vida es muy transparente, lo poco que he tenido lo he puesto siempre al servicio de la causa, y no es porque ganemos bien, la verdad que mi mujer es profesional, mi hijo es profesional, yo me muevo en mis profesiones, tenemos buenos ingresos, pero la verdad que nosotros antes de hacer nuestras cuentas vemos lo que necesita el partido y lo ponemos. Los bienes que yo he tenido, pocos o muchos, si no han sido pocos, los he puesto a disposición del partido. Soy una persona que alquilo, que no tengo auto, y no es porque no pudiera tenerlo, porque, por ejemplo,
En estos meses el partido ha comprado una camioneta, se va a comprar antes de fin de año otra, es decir, yo podría decir, bueno, lo voy a usar. No, son cosas que se ponen a disposición del partido, y no con esto me quiero transformar ni en Teresa de Calcuta ni en San Francisco de Asís. Lo que estoy diciendo que no es el dinero lo que a nosotros nos mueve, sino el amor a nuestra causa, ¿verdad? Entonces, claro, los que tienen la causa por corrupción son ellos, o son ustedes, ¿verdad? Es Macri y Cambiemos el que ha tenido en el 2015 una causa donde se ha demostrado en la justicia, ¿verdad?, que lavando dinero hacían poner como aportantes a personas que ni siquiera sabían que estaban afiliados, y cuando los iban a ver, la verdad que lamentablemente vivían prácticamente debajo de una tapera. Lo repitieron en el 2017, poniendo como aportantes, ¿verdad?, a sus propios candidatos. Hasta lo denunció el propio ex intendente de Mar del Plata, donde le ponían que aportaban 50.000, 100.000 pesos de los propios integrantes de la BIT. Esto se llama lavado de dinero, más las miles de afiliaciones truchas. Entonces, ustedes sí tienen causas por corrupción, pero claro, en el 2017, como también les molestaba nuestra presencia en la provincia de Buenos Aires, quisieron involucrarnos en un tema de, a ver, los partidos, nosotros justamente las PASO son obligatorias, no son opcionales, querían hacer ver como que el pago de las boletas que todos los partidos recibían era prácticamente un pecado dirigido al Frente Patriota. Armaron toda una campaña, todo un circo a nivel de los medios. Fuimos el único partido que llevó toda su documentación y todas sus pruebas ante la justicia, y finalmente, por supuesto, la Corte Suprema nos dio la razón. Y ese mismo espacio y esos propios medios, incluso con la resolución de la Corte, todavía quisieron seguirnos atacando, porque el objetivo es atacarnos. Sí. El objetivo es atacar al nacionalismo argentino. Entonces, no es la primera vez que lo hacen, ya es la segunda. La primera vez fue un ataque de orden, digamos, de tipo económico, y ahora es un ataque que intenta afectar determinados valores, determinados principios que nosotros tenemos. Entonces, bueno, todo tiene su límite. Yo cuando hablaba de que, bueno, ellos declararon la guerra, hablo de una guerra política. Es decir, de ahora en más marcamos una raya. Hasta aquí llegaron las cosas. Yo les estoy respondiendo de una forma muy clara para que sepan, y lo digo como ex candidato a presidente de la Nación, como presidente del Frente Patriota, a la radio en este caso la dejo de lado, que basta, acá se terminó. Es decir, ustedes ya no son nuestros adversarios, ustedes se han declarado directamente como nuestros enemigos y han demostrado que no tienen ninguna de las calidades morales que ustedes aducen tener. Creo que en ese aspecto hasta los kirchneristas son más dignos de ustedes que ustedes. Ustedes se quieren poner como la contracara, pero en todo caso serán la cara de la misma moneda. Pero ustedes, hay límites que pasan que ni siquiera lo pasan los kirchneristas. Yo he visto las campañas de denigración, de intentos de denigración, que no es como en mi caso, que bueno, hay un montón de seguidores, la gente conoce, cómo ustedes han tratado de destruir personas a través de las redes sociales, cómo atacan a veces. Yo, por ejemplo, incluso hablando de temas como este, yo jamás, la verdad, y me pondría en contra de compañeros o de camaradas, que, por ejemplo, jamás me metí con el hijo del presidente, digo, más allá de lo que pueda ser mi forma de pensar, porque esas son cuestiones personales, no cuestiones políticas, pero esta gente no es que, digamos, hace chiqueros, vive en el chiquero, ¿verdad? Y estos personajes que después uno los ve en los medios y pretenden pontificar son los ideólogos. Entonces yo lo que estoy identificando acá es no meterme con el chancho, sino más allá de que después sus trolls se hagan los tontos, no importa si siguen atacando, que ataquen todo lo que quieran, pero el pueblo debe saber de qué se trata. Y en ese sentido hay gente que está mucho más molesta que yo, pero no por esto, sino porque medio hastiados de tantas bajezas, de tantas cuestiones.
Ustedes vieron, ¿verdad? Vieron lo que fueron ustedes a hacer en Plaza de Mayo. La verdad que tienen un sector medio que los respalda, que está bien, pero francamente no es una militancia para pararse en la calle. Creo que todos vieron la entrada de más de 1.000 personas y se movieron nada más que 5 o 6 municipios del Frente Patriota cuando fue la marcha del Congreso. No hay un buen ambiente, digamos, del Frente Patriota respecto de Cambiemos. Entonces, si nosotros, la verdad que ahora se va a debatir el 10 de diciembre el tema del aborto, de esta ley del esnable. Hay gente vinculada a nosotros que va a defender la posición de la vida en el Congreso. Sabemos que lamentablemente la elección en diputados está perdida, pero que se va a ganar en el Senado, y por un tema de economía de fuerzas nosotros vamos a concentrar masivamente cuando sea el debate del Senado. Nos parece que lo de diputados, la verdad que es una pérdida de energías. Entonces, a ver, fundamentalmente a los jóvenes, a los que portan las banderas amarillas, las viboritas, los de Cambiemos, yo simplemente les doy un buen consejo. Cuando ustedes vean la columna del Frente Patriota, pónganse lejos. Porque yo siempre he tratado de contener las cosas, como la otra vez en la marcha del Congreso, cuando estábamos haciendo nuestro acto y sus operadores subían el volumen, trataban de tapar nuestros discursos, etcétera, etcétera. A ver, nuestra gente, y lo pongo como imagen, todos tenemos el mismo valor, pero a ver, si voy a poner un ejemplo, es como si vos, como le pasó el otro día a tu señora, entrando a un edificio, bueno, si vos tenés un Rottweiler, ¿verdad? Sacalo, contenelo, que esté con cadena, con bozal, y es tu responsabilidad de alguna forma. Bueno, miren, la gente que nos acompaña a nosotros son militantes, son ciudadanos, pero son ciudadanos que tienen calle, que tienen lucha, gente de los barrios, gente de los sindicatos, gente que no son diplomáticas como yo. Entonces yo habitualmente, si uno hiciera ese paralelo de que dentro de nuestras manifestaciones habría uno o muchos Rottweilers, siempre han estado contenidos. Lo único que yo les quiero decir, y tómenlo como quieran, que en la próxima movilización del Frente Patriota vamos en paz y en orden. Pero los Rottweiler van a estar sin bozal y sin cadena. Y la paciencia es cero. Y la paciencia es cero. Así que esto es un mensaje directo hacia el sector de las viboritas amarillas, hacia el sector de los que son muy pícaros por Twitter, ¿verdad? Pero llegó el momento de que dejen de manchar el buen nombre y honor de las personas, y en todo caso, si alguien me tiene que decir, viene y me lo dice, no va a haber nadie, me lo dice en la cara. Me lo dice en la cara y lo resolvemos cara a cara, porque desde los adornis, desde los trolls, desde la falsedad de las redes sociales, todos son Sandokan, todos son Rambo. Pero yo hasta ahora en la calle, y tengo 64 años, la verdad que no me crucé ni con ningún Rambo, ni con ningún Sandokan. Así que ténganlo presente, no me apodan Calqui, yo soy Calqui. Soy Alejandro Biondini, soy el jefe del Frente Patriota, y ni una manga de tiringos, ni una manga de dirigentes corruptos, liberales, con respeto de los liberales que realmente guardan todavía principios. Ustedes se están metiendo con el nacionalismo argentino. Y la verdad que, como decía el general San Martín, los nacionalistas, los argentinos con mayúsculas, los argentinos patriotas que somos los nacionalistas, no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Así que ya lo saben, sigan haciendo lo suyo, nosotros seguiremos en nuestra lucha, pero traten de no cruzarse más ni con nosotros, ni en la calle, ni en las redes sociales. Porque la paciencia tiene un límite, y como decía nuestro gran general Perón, al cual ustedes, manga de sinvergüenzas, al día de hoy llaman pederasta, manga de sinvergüenzas que al día de hoy hasta llaman prostituta a Eva Perón, manga de sinvergüenzas que hasta el día de hoy le dicen copera a Isabel Perón, ¿no es así? Bueno, los nacionalistas y todos aquellos que venimos del peronismo también tenemos nuestro límite de paciencia. Y como decía nuestro general, cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento.